Durante años, el nombre de Sabu fue sinónimo de romanticismo, éxito y multitudes coreando canciones que parecían hablar directamente al corazón, pero detrás de los reflectores existía una historia mucho más oscura que pocos se atrevieron a contar. Como un ícono del pop latinoamericano, admirado por millones, terminó envuelto en silencios incómodos, decisiones cuestionables y una caída que aún hoy genera preguntas. En este vídeo vamos a adentrarnos en la vida real de Sabu, no la versión pulida de los escenarios, sino la marcada por la presión de la fama temprana, los conflictos emocionales que se filtraban en sus letras, las relaciones personales que dejaron heridas profundas y los rumores que la industria prefirió ignorar. Hablaremos de su ascenso meteórico, de cómo la imagen de galán romántico ocultaba un desgaste interno constante, del progresivo abandono mediático y de los problemas que comenzaron a acumularse cuando el aplauso se apagó. También abordaremos los aspectos más polémicos de su historia, aquellos que dividen opiniones y que ayudan a entender por qué su final fue tan doloroso como impactante. Antes de continuar, te pedimos que dejes tu me gusta y te suscribas al canal, porque ese simple gesto es clave para que YouTube recomiende este tipo de contenidos y nos permita seguir investigando y contando historias que muchos prefieren dejar en el olvido. Además, si algo de lo que descubras aquí te sorprende, te invitamos a comentarlo, queremos saber qué parte de la vida de Sabu te impactó más. Y muy importante, mira el vídeo hasta el final, porque cada revelación cobra sentido cuando se conoce la historia completa. Solo así podrás formarte una opinión con conocimiento de causa y participar en el debate que inevitablemente deja una vida tan intensa, contradictoria y trágica como la de Sabu. Los orígenes de Sabu estuvieron lejos del brillo y la comodidad que más tarde lo rodearían en los escenarios, ya que creció en un entorno sencillo donde la música no era un camino asegurado, sino más bien un refugio. Desde muy joven mostró una sensibilidad especial para el canto y una conexión emocional con las canciones románticas que escuchaba en la radio. Esas melodías que hablaban de amor, pérdida y esperanza y que poco a poco despertaron en él la necesidad de expresarse a través de la música. Su vocación no surgió de academias prestigiosas ni de contactos influyentes, sino de la observación, la práctica constante y el deseo de escapar de las limitaciones que imponía una realidad económica modesta. En sus primeros pasos tuvo que enfrentarse a la falta de recursos, a escenarios pequeños y a la desconfianza de quienes no veían en él más que un soñador. Pero lejos de rendirse, Sabu convirtió cada obstáculo en un impulso para mejorar su voz y definir su estilo. Participar en presentaciones locales, insistir ante productores y soportar rechazos formó parte de un proceso largo y desgastante que puso a prueba su determinación. Sin embargo, esa etapa fue clave para construir la identidad artística que más tarde lo distinguiría, una mezcla de honestidad emocional y romanticismo directo que conectaba con la gente común. Antes del reconocimiento, Sabu aprendió a valorar cada oportunidad, a cantar desde la experiencia y a entender que la música no solo podía ser un escape personal, sino también un puente con quienes se sentían reflejados en sus letras. Ese camino inicial, marcado por la perseverancia y la pasión genuina, fue el cimiento sobre el cual se levantaría su posterior éxito, demostrando que detrás del ídolo hubo siempre un artista que luchó desde abajo para ser escuchado. El salto a la fama de Sabu en el pop latino no fue un accidente ni una moda pasajera, sino el resultado de una conexión emocional muy poderosa entre su voz, su estilo romántico y una generación que necesitaba canciones para expresar lo que no siempre podía decir en voz alta. En una época en la que el público buscaba letras sinceras, cargadas de sentimiento, desamor y nostalgia, Sabu apareció con un timbre vocal cálido y una interpretación que transmitía cercanía, como si cada canción estuviera dedicada a una sola persona. Sus temas hablaban de amores intensos, promesas rotas y esperanzas que se resistían a morir, algo con lo que miles de oyentes se identificaron de inmediato. Ese romanticismo directo, sin artificios excesivos, lo convirtió rápidamente en un referente del pop latinoamericano, especialmente entre quienes veían en su música un refugio emocional. La radio, la televisión y los escenarios comenzaron a abrirle las puertas, y su imagen de cantante sensible y apasionado terminó de consolidar su popularidad. Sabu no solo cantaba al amor, lo sentía, y esa autenticidad se percibía en cada presentación, generando una lealtad profunda entre sus seguidores. Así, su ascenso estuvo marcado por aplausos constantes, ventas sólidas y una presencia cada vez más fuerte en la cultura musical del momento, convirtiéndose en la voz de una generación que encontró en sus canciones el espejo perfecto de sus propias emociones y desengaños. Hablar de las canciones que marcaron época en la carrera de Sabu es entender por qué su nombre quedó ligado para siempre al pop latinoamericano más emotivo y sincero.
Sus temas conectaron con el público porque hablaban de sentimientos universales como el amor idealizado, la pérdida, la nostalgia y el desamor, siempre desde una voz cargada de sensibilidad que hacía fácil identificarse con cada palabra. Sabú no solo interpretaba canciones, las sentía, y eso se reflejaba en melodías que acompañaron historias personales, rupturas amorosas y momentos clave en la vida de miles de oyentes. Su estilo romántico, directo y sin excesos lo consolidó como un referente en una época donde el pop latino comenzaba a ganar fuerza y necesitaba figuras capaces de transmitir emoción real. Muchas de sus canciones se volvieron himnos silenciosos para quienes atravesaban amores imposibles o despedidas dolorosas, y esa cercanía emocional es la razón por la que aún hoy siguen siendo recordadas. A pesar del paso del tiempo y de los cambios en las tendencias musicales, sus temas conservan una vigencia especial, porque no dependen de moda sino de emociones auténticas. La combinación de letras sencillas pero profundas, arreglos melódicos memorables y una interpretación honesta permitió que su música trascendiera generaciones. Incluso hoy, escuchar una canción de Sabú despierta recuerdos, provoca reflexiones y confirma que su legado no se mide solo en éxito comercial, sino en la huella emocional que dejó en el pop latinoamericano y en quienes encontraron en su voz un refugio para sus propios sentimientos. La imagen pública de Sabú como ídolo romántico fue construida cuidadosamente en una época en la que el pop latinoamericano necesitaba figuras que encarnaran sensibilidad, cercanía y emoción pura, y él supo ocupar ese lugar con naturalidad. Su voz, sus letras cargadas de amor y desamor y su presencia en los escenarios lo convirtieron rápidamente en el referente de miles de fans que veían en él a alguien capaz de poner en palabras sentimientos que muchos no sabían expresar. El éxito llegó acompañado de una admiración masiva, conciertos llenos, reconocimiento mediático y una conexión muy fuerte con su público, que lo idealizaba no solo como artista, sino como símbolo de romanticismo. Sin embargo, esa imagen tan poderosa también implicaba una presión constante, porque mantenerse vigente en la industria musical no era sencillo y menos aún cuando el público esperaba siempre la misma intensidad emocional. Cada nuevo lanzamiento debía estar a la altura de los anteriores. Cada presentación debía reafirmar ese personaje sensible y apasionado que todos conocían, incluso cuando el desgaste personal comenzaba a hacerse evidente. La industria exigía resultados, renovación y presencia permanente, mientras Sabú debía sostener una imagen que no siempre coincidía con su realidad interna. Ese contraste entre el aplauso, la fama y la obligación de no fallar fue marcando su camino, mostrando cómo detrás del ídolo romántico había un artista sometido a expectativas enormes, intentando equilibrar el amor del público con la necesidad de seguir siendo relevante en un mundo musical que cambiaba cada vez más rápido. Desde muy joven, Sabú vivió una experiencia que muchos sueñan pero pocos están preparados para afrontar, el éxito temprano. La fama llegó rápido, con aplausos constantes, entrevistas, giras y una imagen pública que debía mantenerse impecable, y poco a poco esa presión comenzó a pasar factura en su vida personal. Aunque hacia afuera proyectaba seguridad y romanticismo, internamente empezó a lidiar con una sensación de exigencia permanente, como si cada nuevo lanzamiento tuviera que superar al anterior. Esa carga emocional se fue acumulando con el tiempo, afectando su equilibrio y su manera de relacionarse con quienes lo rodeaban. La falta de espacios para mostrarse vulnerable, sumada a las expectativas del público y de la industria, generó un desgaste silencioso que se reflejaba en su estado de ánimo y en la intensidad emocional de sus canciones. Sabú no solo debía cantar sobre amor y desamor, también tenía que vivir bajo el escrutinio constante, donde cualquier error parecía imperdonable. Con el paso de los años, la sensación de no encajar del todo en un entorno cada vez más competitivo fue profundizando sus conflictos internos, haciéndolo sentir atrapado entre la persona que era y el personaje que todos esperaban ver. Este desgaste emocional afectó su estabilidad, influyó en sus decisiones y marcó una etapa en la que la soledad y el cansancio se hicieron más presentes que la euforia del éxito. Su historia muestra cómo la fama, cuando llega demasiado pronto y sin contención emocional, puede convertirse en una carga difícil de llevar, incluso para alguien que parecía tenerlo todo. Las relaciones personales de Sabú fueron una pieza clave para entender tanto su música como el tono profundamente melancólico que lo caracterizó a lo largo de su carrera. Detrás del ídolo romántico que el público veía en televisión y en los escenarios, existía un hombre sensible que vivía el amor de forma intensa, muchas veces idealizada y otras tantas marcada por la decepción. Sus vínculos sentimentales solían comenzar con una entrega total, cargada de ilusión y promesas, pero con el paso del tiempo se transformaban en historias complejas,
atravesadas por la presión de la fama, los celos, la distancia y la dificultad de llevar una vida emocional estable bajo los reflectores. Estas experiencias dejaron huellas claras en sus composiciones, donde el desamor, la nostalgia y la sensación de pérdida se repetían como temas constantes. No era casualidad que muchas de sus canciones sonaran a despedida o a recuerdos que aún dolían, porque Sabú escribía y cantaba desde lo que sentía, convirtiendo sus propias rupturas en letras con las que miles de personas se identificaron. La industria lo mostraba como un símbolo del amor ideal, pero sus vivencias personales eran mucho más frágiles y humanas, y esa contradicción alimentó un estilo interpretativo cargado de emoción genuina. Cada relación fallida parecía sumar una nueva capa de tristeza a su obra, pero también le daba autenticidad, haciendo que su música conectara con quienes habían amado y perdido. Así, sus amores turbulentos no solo marcaron su vida privada, sino que terminaron siendo el motor creativo que definió gran parte de su legado musical, transformando el dolor personal en canciones que aún hoy transmiten una profunda sensación de sinceridad y melancolía. El declive de la carrera artística de Sabú no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de una combinación de factores que poco a poco fueron desplazándolo del centro de la escena musical. A medida que avanzaban los años, el pop latinoamericano comenzó a transformarse, dando paso a nuevos ritmos, sonidos más modernos y figuras emergentes que conectaban con un público distinto, más joven y con otras expectativas. En ese contexto, el estilo romántico e intenso que había convertido a Sabú en un ídolo empezó a percibirse como parte de una etapa que la industria consideraba superada. A esto se sumaron decisiones difíciles, algunas tomadas con la intención de reinventarse y otras simplemente para sobrevivir dentro de un mercado cada vez más competitivo, pero que no siempre dieron los resultados esperados. La falta de apoyo sostenido por parte de las disqueras, la menor promoción de sus nuevos trabajos y una presencia cada vez más limitada en los grandes escenarios fueron reduciendo su visibilidad ante el público masivo. Aunque Sabú seguía contando con seguidores fieles que valoraban su voz y su legado, ya no ocupaba los espacios privilegiados que había disfrutado en sus años de mayor éxito. Este alejamiento progresivo de los reflectores no solo impactó su carrera, sino también su ánimo, pues para un artista acostumbrado al aplauso constante, el silencio puede resultar especialmente duro. Sin embargo, incluso en esa etapa de declive, Sabú continuó siendo un símbolo para muchos, demostrando que el verdadero valor de un artista no siempre se mide por la moda del momento, sino por la huella emocional que deja en quienes alguna vez encontraron consuelo y compañía en sus canciones. Aunque para el público Sabú siempre parecía brillar sobre los escenarios y deslumbrar con su carisma y talento, detrás de esa imagen había luchas silenciosas que pocos conocían y que marcaron profundamente sus últimos años de vida. Los problemas de salud comenzaron a acumularse de manera gradual, afectando no solo su energía para presentarse en vivo, sino también su bienestar general y su capacidad de mantener la intensidad que lo había caracterizado durante décadas. Enfermedades crónicas, agotamiento físico y la presión constante de la industria musical se combinaron para crear un desgaste que el público nunca llegó a ver, y que lo obligó a enfrentar limitaciones que para él eran difíciles de aceptar. Paralelamente, Sabú enfrentó dificultades económicas que sorprendían a muchos, porque su fama no siempre se tradujo en estabilidad financiera. Inversiones fallidas, gastos imprevistos y la disminución de oportunidades de trabajo afectaron su tranquilidad, y sumaron una carga adicional a su vida personal y emocional. Estas circunstancias hicieron que sus últimos años estuvieran marcados por decisiones difíciles y un esfuerzo constante por seguir adelante a pesar de las adversidades. Lejos de los reflectores, tuvo que aprender a lidiar con la incertidumbre y con la sensación de que su legado artístico no siempre podía protegerlo de las dificultades cotidianas. Comprender estos aspectos humanos permite ver a Sabú no solo como un ícono del pop latinoamericano, sino como alguien que, a pesar de la fama y el reconocimiento, enfrentó retos que cualquier persona podría encontrar abrumadores, recordándonos que detrás de cada estrella hay historias de lucha, resiliencia y humanidad que merecen ser contadas y recordadas. El final de Sabú no fue simplemente el cierre de una carrera, sino la culminación de años de luchas internas, decisiones difíciles y silencios que pocos comprendieron. Aunque su música seguía resonando en radios y corazones, él enfrentaba un vacío que la fama no podía llenar, una soledad que contrastaba con la adoración de sus seguidores y el brillo de los escenarios que alguna vez lo elevaron. Los rumores, las críticas y las expectativas acumuladas crearon un ambiente pesado alrededor de su vida personal, y cada nuevo proyecto parecía más difícil de sostener. Aún así, su impacto en el mundo musical fue innegable,
generaciones enteras crecieron cantando sus canciones, sintiendo que sus letras de amor, desamor y nostalgia hablaban directamente de sus propias emociones, y la noticia de su caída o de su final dejó un hueco que no pudo llenarse con ningún otro artista. Para sus seguidores, la tragedia no fue solo su ausencia física o mediática, sino la sensación de haber perdido a alguien que parecía ser parte de su vida cotidiana a través de la música, un referente que transmitía emoción y cercanía. En la industria musical, su historia se convirtió en un recordatorio de que detrás del glamour y los éxitos siempre hay humanos con fragilidades, y que los ídolos, por más admirados que sean, enfrentan batallas que no siempre se reflejan en los titulares. La forma en que Sabu vivió sus últimos años, con altos y bajos, momentos de brillo y otros de sombra, dejó una enseñanza sobre la vulnerabilidad de los artistas y sobre cómo el legado de la música trasciende la vida misma. Sus canciones continúan tocando a quienes las escuchan, recordando que la admiración no termina con la ausencia física, sino que persiste en el recuerdo y en la emoción que sus obras siguen generando. El legado de Sabu en el pop latinoamericano es más que un recuerdo de éxitos pasados, es una huella que todavía resuena en quienes crecieron escuchando sus canciones y en nuevas generaciones que descubren su música como un puente hacia emociones intensas y universales. Sus temas no solo marcaron las listas de popularidad, sino que se convirtieron en himnos de amor, desamor y pasión, reflejando sentimientos que muchos han vivido en carne propia, lo que hace que su obra trascienda el tiempo. La manera en que combinaba melodías pegajosas con letras cargadas de emoción creó un estilo único, fácil de identificar y profundamente humano, que sigue siendo fuente de inspiración para artistas contemporáneos y un referente obligado para quienes estudian la evolución del pop latino. Además, la historia personal de Sabu, marcada por su ascenso meteórico, sus desafíos emocionales y su trágico final, añade un nivel de fascinación que va más allá de la música. Cada canción lleva consigo un eco de su vida, un testimonio de su vulnerabilidad y de los sacrificios detrás del éxito. Por eso, incluso décadas después de sus primeros hits, su figura sigue despertando interés, nostalgia y debates entre fanáticos y nuevos oyentes, demostrando que un ícono no se mide solo por su popularidad en su época, sino por la capacidad de sus canciones de permanecer vivas en el corazón de quienes las escuchan, haciendo que su legado siga latiendo con fuerza en el pop latinoamericano. La vida de Sabu nos muestra que detrás de la imagen de un ícono del pop latinoamericano existían luchas, secretos y tragedias que pocos conocieron, recordándonos que la fama y el éxito no siempre garantizan felicidad ni estabilidad. Su ascenso meteórico, las relaciones que marcaron su camino, los conflictos personales y la melancolía que impregnó sus canciones conforman una historia tan fascinante como dolorosa, y su legado musical sigue vivo porque logra conectar con emociones universales que trascienden generaciones. Al recordar a Sabu, entendemos que su vida fue una mezcla de talento extraordinario, decisiones difíciles y circunstancias que lo llevaron a un final trágico, pero también que su música continúa inspirando y emocionando a quienes la escuchan, manteniendo vivo el recuerdo de un artista que dejó una huella imborrable en el pop latino. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.